Presenta Familia Acompañantes, el servicio de acompañantes de la Asociación Española. Vero, muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes también para ti, Victoria. El gusto de saludarlos a todos. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Crees que hay un intento de desestabilizar las cárceles? Nos pueden hacer saber qué piensan enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Esperamos también sus comentarios a nuestro mail, a estabocasmia@tele12.com, a nuestro Twitter, @estabocasmia12 y a nuestro Facebook, estabocasmia12. Si además quieren que su comentario salga al aire para poder leerlo en la pantalla, nos mandan un mensaje de texto, ponen la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien, la pregunta tiene que ver con lo que el propio ministro del Interior declaró a prensa, creo que salió La República. El Ministerio del Interior ordenó investigar los incidentes ocurridos en establecimientos carcelarios en los últimos días. Para el ministro resulta sugestivo que los incidentes que provocaron la muerte de un recluso y varios heridos fueron coincidentes con los cambios operados en las direcciones de las unidades 4, número 4 de Santiago Vázquez y número 13 de Las Rosas. Por lo tanto, se deduce que con lo ocurrido se intentó desestabilizar el normal funcionamiento de los centros referidos. ¿Qué de verdad puede tener esta idea, ¿no?, del ministro del Interior? ¿Qué de lejos está de tratarse de una operación premeditada y en realidad tratarse de una diaria o una cotidiana que se está, desbordando ya con la sumatoria de muchos incidentes en el sistema carcelario en general? Nos acompañan hoy como invitados el abogado penalista Pablo Casás, gracias por acompañarnos, y el ex comisionado parlamentario del sistema carcelario, Álvaro García, muchas gracias, que tiene el presente, pero por sobre todo tiene el pasado de esa experiencia constante como nexo entre el sistema y el gobierno. Pablo Casás, no sé si ustedes lo recordarán, justo hace poco, cuando se acuerdan, una suerte de motín o intento de motín creo que fue en el Comcar, que nosotros teníamos justo una cámara en vivo y había un recluso que estaba trepado a la torre y que no quería bajar. Bueno, este abogado estaba justo en el lugar por uno de sus clientes y, recaló en nuestro móvil en su momento. Por eso puede ser que para muchos también sea un rostro conocido. ¿Qué opina de la posibilidad que se trate de una operación pensada, ¿no?, con un fin concreto? Es decir, que pasen cosas, que esto explote. No, yo no. La verdad, sinceramente, creo que no es así. Siempre que hay alguna especie de conflicto, problema, que involucra a varios internos con muertes y demás, por lo general se escucha esto. Yo creo que no es así. Esto se da por un tema... hay varias razones por qué se dan este tipo de problemas dentro de una cárcel. Pero no creo precisamente que sea para desestabilizar o que esté en desacuerdo con la autoridad que está y demás. Digo, si nosotros nos ponemos a pensar que este tipo de problemas se da con reclusos que están en determinados módulos y no en otros módulos que están dentro de un mismo centro de reclusión, creo que cae a las luces de que ese no es el problema. ¿Qué opina, Garcés? Siempre es más fácil echarle la culpa a otro, sobre todo cuando no se determina bien quién es ese otro, cómo está desestabilizando. Se habla de funcionarios que estarían en connivencia, sería saber quiénes son. Y antes de plantear ante la opinión pública una acusación de este tipo, sería bueno tener elementos de prueba muy concretos. Por supuesto que esta producción intenta comunicarse con el Ministerio del Interior sin éxito. Yo en estas horas estoy entre sorprendido y diría algo más que sorprendido, realmente preocupado por la respuesta del Ministerio del Interior. Yo esperaba que el Ministerio del Interior, porque esto ya es una cuestión de ministerio y no solamente de instituto de cárceles, esto involucra la política penitenciaria y por ende la política de seguridad, rompiera el silencio frente a una crisis reiterada, persistente, con 31 muertos, que es mucho, es muy grave, y que lo hiciera de una manera más autocrítica o más responsable. Pero también es cierto que se han hecho cosas. Bueno, el tema yo creo que hay que separar. Una cosa es el impulso que ha tenido determinados cambios en el sistema penitenciario y otra la realidad que se está viviendo en estos días. Hoy, en el 2016, en 9 meses, hay 31 muertos. Eso es una tasa de homicidios que es más o menos de 30 a 35 veces el promedio general de los homicidios del país. Es una tasa de homicidios que supera a las regiones más conflictivas del mundo.
porque si tomamos en comparación la cantidad de muertos en enfrentamientos violentos en las cárceles con otros establecimientos de la región, yo diría que esto está en el tope. Me parece que atribuir esto a una supuesta conspiración es muy poco autocrítico y es preocupante. Creo que el Ministerio tiene que tomar rápidamente medidas. La primera medida que tiene que tomar es lograr el control de la situación, respaldar a los funcionarios. Si es necesario utilizar la fuerza para prevenir una situación y que termine en un homicidio, hay que hacerlo. La ley orgánica policial y la ley de procedimiento policial habilitan el uso de la fuerza. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, me parece que hay que ser un poquito más creativos para evitar este tipo de conflictos. Hay que hacer algo más que trancar a todo el mundo, hay que pensar en planes de prevención y de reducción de los homicidios en las cárceles. Pero me parece que en este momento lo primero y la clave es respaldar a los funcionarios en lugar de sembrar las sospechas en forma generalizada. Bien, desde los funcionarios, Patricia, sí, en ¿cómo realidad, caen estas declaraciones? No es nuevo. Cuando hubo en el 2012, ¿se acuerdan? Por la muerte de compañero Sebas Pintos, una serie de motines que se hicieron en las cárceles y demás. Yo personalmente estuve sumariada más de un año por supuestamente haber desestabilizado el sistema carcelario, por haber sido la vocera de lo que en realidad en ese entonces estaban viviendo los compañeros ante la muerte injusta de ese policía. Terminó el sumario sin responsabilidad alguna, pero yo tuve que pasar todo el proceso, ¿no? Entonces, en realidad nosotros no estamos buscando desestabilizar, estamos buscando, al revés, estabilizar el sistema, exponiendo la realidad que es la que hoy los trabajadores penitenciarios viven en esos centros de reclusión. No estamos hablando que en todas las cárceles se dé lo mismo, ni en todos los módulos se dé lo mismo, pero tenemos un conflicto muy grave y urgente para solucionar, y en realidad es sacarse un poco la responsabilidad del Ministerio, y en eso coincido con Garcés, es la autocrítica de decir yo no puedo tener 2 funcionarios policiales sin los elementos de seguridad mínimos, como un handi que te ande para comunicarte en el piso, siendo 2 funcionarios para 700 presos. Entonces, si yo tengo a esos funcionarios trabajando ahí con un límite también de 18 horas a veces porque no tenés funcionarios para cubrir las 12 que deberían hacer, el problema lo tengo yo, que no estoy organizando las cárceles ni esos módulos que son los más conflictivos de acuerdo a lo que se está viviendo. Entonces estoy exponiendo a los trabajadores a que terminen en estas situaciones tan graves. Nosotros no queremos ni la muerte de ningún interno, ni tampoco la de los policías. Pero vemos como que esto se va desgastando y cada vez peor. El seminario que nosotros hicimos la semana pasada y que de alguna manera fue el puntapié a la exposición mediática que de vuelta tuvo todo este tema, cuando se mostraban imágenes precisamente se explicó que algunas imágenes eran viejas y los videos eran actuales. Se explicó y se dijo en el seminario, lo pueden chequear. Tal vez la gente no sepa por qué es ese comentario. Parte de también las declaraciones del ministro tienen que ver con que en esta suerte de operación desestabilizadora se han mostrado por parte del nuestro sindicato, imágenes que correspondían al pasado de los módulos, que hoy están mejor, que no... No, igual el módulo que muestran en la foto de la República es Sheraton, ¿no? No sé, o sea, tampoco la cárcel está así. O sea, no es ni una cosa ni la otra. Pero sí tú lo que decís es que tú dijiste, estas imágenes son viejas. Sí, está en el seminario subido a las redes y cuando nosotros ponemos el video decimos las fotos, algunas coinciden que son denuncias viejas. ¿Esto qué es? Y videos actuales. Los videos sí son actuales. Estos son actuales. Y el video que ahí no estamos viendo, pero es cuando tienen los policías que relevar la guardia. Pero ahí, por ejemplo, ¿quién filma, no? Por ejemplo. Y los propios internos, ¿sabes? Porque los funcionarios tienen prohibido estar con celulares en los pisos. No tienen ni handy ni apoyo celular. ¿Y es probable que mientras esto ocurra no haya funcionarios testigos como para poder intervenir? Es decir, que estén ocupados en otro lado. Yo digo, tenés 60 policías para todo el día, o sea, de turno, 40 para el día y 20 para la noche. ¿Qué pasa con los funcionarios civiles? Ahí no se van a meter. Bueno, pero pueden avisarle a un policía. Pero por eso, pero no dejás de tener 20 para todo el CONCAR de noche. Para 3.700 presos. O sea, ¿de qué desestabilización estamos hablando? Estamos hablando de la realidad. Ese es en el día. A ver qué opinan por acá. Después el otro, hay una serie
que estaría bueno que lo pasaran, que se sienten los disparos de fondo, y es cuando el personal tiene que ser relevado. En realidad necesita que se le haga como una cortina con los otros compañeros en medio de tiros para poder llegar al relevo. Y eso es actual, no es viejo. Y eso está denunciado también. Yo le digo al ministro que el ministro manda todos los meses personal del Ministerio de Interior a concurrir a la tripartita del Ministerio de Trabajo, donde todo se le ha denunciado, las carencias de handi, de chaleco, de armamento, de los horarios prolongados, de los basurales que siguen existiendo, de los focos sépticos, de las ratas, de todo esto, no es nuevo. Tiene un funcionario que concurre al Ministerio de Trabajo, están las actas, que se fije que hace 1 año y medio que se viene denunciando, o sea, que hace 1 año y medio que estamos desestabilizando por medio de denuncias en la tripartita. No, lo que pasa es que la gente, al ver la realidad, obviamente que nosotros mostramos la realidad para que esa realidad cambie, y lo que queremos es estabilizar, y para brindarle garantías a los funcionarios necesitamos que se hagan cambios urgentes. Esperábamos otra respuesta, esperábamos que dijera sí, comprendemos que tenemos 2 funcionarios que están regalados ahí adentro, que no tienen los mínimos indispensables, y no que siempre se le eche la culpa al pobre policía que está ahí adentro pasando las de Caín y aguantando el sistema carcelario como está en esos lugares. Sí, no, hace unos minutos antes de la pausa yo decía concretamente que era irresponsable la actitud del funcionario argentino que denunciaba sin ninguna prueba la existencia de un terrorista del ISIS entrenado en Argentina y en Uruguay, que era irresponsable. ¿Qué cabría decir de esta acusación del Ministerio del Interior, la autoridad que tiene que ver con la seguridad, sobre una supuesta convivencia o connivencia entre grupos de delincuentes y grupos de policías que estarían concertándose para generar un plan de desestabilización en las cárceles uruguayas? ¿Qué habría que decir de una afirmación del Ministerio sobre este punto gravísimo? Porque si hay... Sí, ¿cómo que no? Perdón. Si hay los actores del sistema carcelario son la policía, son los internos y autoridades parlamentarias, comisionados parlamentarios, etcétera, que supongo que lo vamos a excluir de un supuesto plan de desestabilización, ¿no es cierto? Yo creo que el sucesor del doctor Garcés no está involucrado en nada que sea desestabilizador. Por lo tanto, quedan los policías y quedan los internos. La desestabilización, porque ahí se hace alusión a funcionarios que estarían descontentos con ciertas medidas que se tomaron. ¿Hay una coordinación entre policías y delincuentes para desestabilizar las cárceles? Eso es lo que quiere decir el ministro. ¿Y dónde están las pruebas? Es gravísimo lo que se está insinuando en esa comunicación. Me parece que es muy poco serio, muy poco responsable y debería aclararse de inmediato, porque si existe esa desestabilización, solamente puede concebirse de común acuerdo entre delincuentes y policías. Y eso es terrible. O sea que mejor que se aclare, que se presenten las pruebas o que si no se desmienta, porque esto es muy grave, extremadamente grave. Con el único afán justamente de que de todo esto salga algo en claro, es lo que yo tengo en la versión de prensa, que supongo que es la que tiene Graciano, está publicada hoy en La República, no cita a nadie del ministerio, mucho menos al ministro, no da un solo nombre propio. ¿Quién lo inventó? Bueno, ¿La República lo inventó? No, pero tú estás diciendo que hubo declaraciones y en esta versión yo no las tengo. Lo que no significa... Mira, para el ministerio se ha operado un intento de desestabilización de parte de un sector de privados de esa es la libertad. versión que da La República. Bueno, yo me baso en eso. Bueno, Graciano, tranquilo. Tranquilo, Graciano, tranquilo. Estoy muy tranquilo. Bueno, me estoy basando en lo que hizo justamente, no hay una información que asegure quién es que lo dice y mucho menos está citado... Si es mentira, se tendría que haber desmentido. El ministro. Se tendría que haber desmentido Nada, si es mentira. pero no se enojen conmigo, simplemente... Se tendría que haber desmentido si es mentira. No se enoje y no me grite. No se enoje y no me grite. Señores, por favor, me bajan un cambio los dos. Lo que sí creo que está claro, me parece, es algunos asuntos que deberíamos nosotros como ciudadanos, más allá de pedir o no renuncias de secretarios de Estado, a abordar como tema que tiene que ver con la convivencia ciudadana. Primero, están muriendo compatriotas en la cárcel y eso no debe ocurrir. Sobre eso, la responsabilidad la tiene la autoridad carcelaria y necesitamos una respuesta ya, sin más dilatorias. Tercero, creo que me parece que a esta altura tampoco podemos tener la siempre seductora visión de las teorías conspirativas de todas, pero tampoco
hacernos los ingenuos acerca de que a veces se aprovechan determinadas circunstancias para todos los actores distintos, con distintos objetivos, sería una sacar figurita réditos. repetida de lo que pasa, por ejemplo, con toda la puja entre dirección y funcionarios del ay, ¿cómo es? INISA. Pero que está faltando la voz de la Secretaría de Y Estado aparte, desde ahí ya. nombra A ver, Garcés. la inteligencia, nombra inteligencia, ¿no? El ministerio tiene obviamente la inteligencia y puede hacerla por sus funcionarios. Si alguien está involucrado, es el primero que debe saberlo. Y además, Es lo que dice el primer paso, compañero. antes de hacer pública una versión de este tipo, primero tenés que tener las pruebas. A esta hora ya se tienen versiones de prensa, hay autoridades del ministerio que han hablado al mediodía y que han reafirmado que existiría una connivencia entre algunos internos y algunos policías. El problema, puede ser que haya connivencia entre algún funcionario desleal y algún interno, puede ser, pero ese no es el tema hoy. Y ha pasado siempre, y ahí se busca la corrupción, ese que no es es otra el cosa, problema. ¿no? El problema es que hay una crisis en la gestión de la privación de libertad que se está gestionando mal, tanto a nivel de menores como a nivel de mayores, y que como resultado de esas malas prácticas institucionales hay un problema desatado de violencia intragrupal. La violencia desatada, que reitero, vamos en lo que va de este año 31 muertos. Eso supera largamente las cifras del 2010, incluyendo los 12 muertos del incendio de Rocha. Es decir, acá hay una violencia persistente, en aumento, y no hay una respuesta. Entonces, si la respuesta es que se trasladan algunos funcionarios, que se siembra la duda en el sentido que esto coincidiría con el traslado de determinadas autoridades, bueno, lo que se está haciendo en definitiva es confundir, cuando en realidad hay que hablar claramente, está siendo necesario la autocrítica, es indispensable el respaldo a los funcionarios. Los funcionarios no puede ser lo que nos dice Patricia, en el sentido de que tienen que estar haciendo una especie de cortina para poder llegar al relevo de la guardia. Eso es muy grave. Entonces, cuando tenemos este relato, el problema es que se está descuidando un flanco de la seguridad pública, porque las cárceles tienen directa repercusión en la seguridad pública. Y no veo en estas condiciones de enfrentamiento y de muertes cómo se va a hacer para bajar a un 30% la reincidencia al final del periodo, que era el objetivo. Por este camino, no solo no se va a bajar, sino que lo que se hace es agregarle más violencia a un problema que viene creciendo. Bueno, es horrible, pero en realidad, si esto se deja así, va a bajar la reincidencia, porque se está muriendo adentro. Es terrible. No, está claro, pero digo, al final es lo que decíamos al principio, en un país que no tiene pena de muerte, terminamos dejando que ocurra la pena de muerte entre muros. El gran problema acá es un tema de gestión de política carcelaria. Esa es la realidad. Digo, lo desarrollamos después de la pausa, ¿puede ser? Les recuerdo que con Ratizalil podés compartir la arenga y ganarte una indumentaria para tu equipo. Llegó la promo, entra en caliente con Ratizalil. Tenés que subir tu arenga a la